Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de podcast en directo que tenemos aquí en Instituto Humanista. Y este primer día tenemos a un invitado muy especial, que es un psicólogo gestaltista con más de 40 años de experiencia en su oficio. Es psicoterapeuta, es formador y es uno de los miembros de honor de la Asociación Española de Terapia Gestalt, que recién hace poquito, además, ha hecho su 42 aniversario, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y además tenemos el gran honor de tenerlo en 3 de las formaciones troncales de Instituto Humanista, que son el Máster en Desarrollo Psicoespiritual, la formación en Sexualidad Consciente y la formación en Terapia Gestalt. Albert Rams, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, contento de estar aquí. Contento, bien. Igualmente, es un gran honor. Oye, yo hace un ratito estaba pensando, ¿en qué año tú terminaste tu carrera de psicología? Yo la terminé en el 80, si no me equivoco, porque la empecé en el 75, pero yo hice los 3 primeros años en Valencia, donde yo soy. De hecho, la hice en la Universidad de Valencia, pero los 2 últimos yo los hice, no sé si todavía se llama así, libre. Libre significaba que yo estaba matriculado allí, pero yo estaba viviendo aquí y solo me presentaba los exámenes. Entonces, ¿A distancia? No, iba a los exámenes presencial. Lo que pasa es que no asistía a las clases. Me lo montaba por mi cuenta, digamos. Y hubo un incidente de que resulta ser que uno de los... Yo hacía, en ese tiempo recibía formación en psicodrama con Leonardo Sández, Arto Pavlovsky, etc. Y uno de mis compañeros era mi profesor de psicología social. Entonces me propuso hacer un trabajo para la asignatura, que me cubriera la asignatura, y yo hice un catálogo de terapias, en donde por primera vez aparecían juntas todo lo que eran las terapias humanistas, etc. Pero la universidad era conductista, y el gran catedrático era Vicente Pelechano. Y bueno, no gustó demasiado el asunto, total, que me lo complicaron un poco, y algo así como que tenía que acabar el 79 y acabé en el 80, o tenía que acabar en el 80, algo así, no hubo un pequeño retraso, pero sí, más o menos en el 80. Pero yo ya había empezado a trabajar como terapeuta. Yo empecé a trabajar en septiembre del 79. O sea, ¿cuál fue ese primer input que tú tuviste? ¿Cómo conociste la terapia Gestalt? ¿Y qué te llamó a querer seguir formándote en este ámbito? Bueno, hay que decir que yo he tenido una vida muy personal y profesional muy precoz. Yo conozco la Gestalt cuando tengo 17 años, que es justo cuando empecé en el 75, cuando empiezo la universidad, es el año que muere Franco, el dictador. Para quien no sepa eso, España había vivido 40 años, no solamente en una dictadura política, sino en una dictadura cultural. Es decir, que aquí habían libros que no entraban, habían películas que no entraban, etc., ¿no? ¿Y las de Gestalt? Las de Gestalt empiezan a entrar en ese momento. Entonces yo descubro un libro, cae en mis manos un libro que es Sueños de Existencia, uno de los clásicos de Fritz Perls, y a mí me maravilla que el señor, que escribe de una manera diferente a como yo leía los libros de la universidad, era un escribir, Claudio lo va a decir después, un escribir desde las tripas, no un escribir intelectual, sino un escribir más emocional y más fenomenológico, digamos. Y ahí conozco la Gestalt y me enamoro, ¿no? Me enamoro de esto. Yo sigo con mis formaciones. Entonces no había formación en Gestalt, la hicimos nosotros, digamos, ¿no? Los pioneros. Entonces yo me formo en diferentes cosas, psicodrama, asisto a un grupo Gurdjieff, un grupo de trabajo de la autoobservación, tengo cursos con un alumno de Portuondo, que es un psicólogo cubano que está en Barcelona, y coincide que uno de sus alumnos está haciendo la mili, servicio militar, que entonces se hacía en Valencia, y para sacarse pasta hace unos cursos, y ahí descubro el psicoanálisis en primera vez, test proyectivos, Rorschach, Macover, psicodiagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi popurrí de formación hasta llegar a Barcelona, que fue en el 78, donde yo empiezo a descubrir y a formarme en psicología humanista. Y dentro de eso hago un taller de Gestalt que no me parece, con un tal Paul Brown del Instituto de Londres, que no me maravilla, me habían maravillado más formadores en psicodrama,
pero poco a poco voy estrechando el círculo hacia lo que es la Gestalt, ¿no? Dicen que la Gestalt es una filosofía de vida. ¿Tú crees que es así? Bueno, vamos a ver. Sí y no, matizo. Clásicamente se ha dicho que habían dos escuelas, dos maneras de entender la Gestalt. La Gestalt de la costa este de los Estados Unidos, en donde que da origen a ese libro fundador de ese tipo de Gestalt, de Peirce, Hefferlein, Goodman, del año 57, si no me equivoco, en donde entienden la Gestalt como una psicoterapia pura y dura. Ese es el primer Peirce. Después Peirce hace su camino personal, entre otras cosas va a Japón, va a Israel, a un kibutz, descubre, en ese momento está llegando a Estados Unidos toda la ola orientalista, ¿no? Y yo creo que Peirce se contagia y va a Esalen. Esalen es la meca de la psicología humanista, en donde él va a ser uno de los popes, y esa es la otra Gestalt, que se define a sí misma como una forma de vida, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Que una se considera que solo es psicoterapia y la otra que es una manera de ponerse frente a la vida, digamos, ¿no? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Que yo soy de la tercera, digamos. Me encanta. ¿Cuál es esa tercera La pata? claudiana, Claudio Naranjo, que fue mi maestro, está ahí, conoce a Fritz Perls en Esalen. De hecho, fue uno de sus continuadores cuando el último movimiento que hace Fritz, que se va a Canadá a fundar una comunidad gestáltica, digamos, y Claudio se queda ahí, pero Claudio desarrolla, en parte tiene esa tendencia californiana de estilo de vida, pero introduce lo que yo llamo la Gestalt de la actitud, que definir la Gestalt, él lo dice no tanto como una teoría ni como una técnica, sino como una actitud, fundamentada en 3 asuntos: presencia, conciencia, responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo, yo la Gestalt californiana que a mí me llega, porque a mí me llega a través de gestaltistas europeos que han ido allí, o gente americana que viene, Max Furlow, por ejemplo. Dicho en los términos actuales, yo creo que, ¿cómo diría?, pesa demasiado la parte dionisíaca. ¿Qué significa eso? A ver, desde Nietzsche se dice que hay dos grandes fuerzas, digamos, la fuerza de constricción, la fuerza que tira hacia adentro, y la fuerza de expansión, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera se le llama lo apolíneo, que sería, ¿cómo diría?, lo que más hacia adentro, más sobria, más centrada en lo poco, más callada, y lo dionisíaco, más expansiva, más contacto con el placer, más y aplicada a la Gestalt, más ligada con lo que Peirce llamó autorregulación organísmica y que Naranjo llama espontaneidad, ¿no? Entonces, Claudio introduce una especie de contención de eso dentro de esa Gestalt dionisíaca, que a mí me parece muy relevante, porque la cosa no es seguir los propios impulsos solamente, sino conectarse con lo que en Oriente se llama Tao, ¿no? Como con el fluir de la vida. Y eso no es solo seguir los impulsos, es algo más profundo. Y yo me escribo más a esa Gestalt, ¿no? Cuando hablamos de Tao, hablamos de conciencia, ¿veis, por ejemplo, energía vital, que sería esa parte más dionisíaca? Sí, pero eso es uno de los conceptos confusos dentro de Gestalt, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se tiende a entender la espontaneidad claudiana o la autorregulación fritziana como déjate llevar. Y no es tanto déjate llegar, es busca en ti con suficiente profundidad para poder encontrar un lugar en donde puedas fluir con el fluir de la vida, que es otra cosa. Entonces, ese fluir de la vida es lo que en el taoísmo se llama Tao, es decir, estar de acuerdo con la naturaleza, digamos, ¿no? Pero no es tan sencillo como parece, porque no es solo seguir lo que a uno le viene en gana, digamos, no es otra cosa mucho más de adentro, ¿no? Es algo que lleva una vida de experiencia, sí, claro, poder dominarlo, ¿no? Claro. Digamos, y nunca se termina. Claro, claro. Albert, ¿qué te ha traído a ti personalmente la terapia Gestalt?
Pues me hacían hace poco esa misma pregunta. Yo, si lo tengo que resumir en una sola cosa, la autenticidad. Es decir, para mí el gran tesoro en mi vida, de la que me ha aportado la terapia Gestalt, es valorar lo verdadero, digamos, ¿no? Como en un tipo de carácter, el mío, muy adicto en su día a la falsedad, a la mentira, al aprovechamiento, a que todo vale, ¿no? Y hay una querencia por lo que es de verdad y lo que no es de verdad, algo así, ¿no? Esto sería para mí. También otra cosa que me ha aportado, yo trabajo mucho con el enneagrama dentro de la Gestalt, que es otra gran aportación de Claudio, que viene de Gurdjieff, etcétera, que dice más o menos que todos tenemos una especie de parte automática, aunque por dentro somos como una especie de máquina, que se comporta, habla, siente automáticamente, ¿no? Entonces, mi automatismo, que se llama eneatipo, mi carácter, es uno que por historias biográficas concluye que está autorizado a hacer lo que le dé la gana. ¿Cuál es? Yo no conozco mucho de enneagrama. El goloso, el eneatipo 7. Ok. Entonces, para mí, en esa posición muy conveniente, es decir, muy interesada, todo vale, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, todo es mentira, todo es relativo, ¿no? Nada tiene valor por sí mismo. Y para mí el camino ha sido ver que hay algunas cosas que sí tienen valor por sí mismos, ¿no? Para mí han sido como tres cosas, esto que tú decías de toda una vida, ¿no? Pero 3 cosas a buscar, 3 nortes: la bondad, la belleza y la verdad. ¿Tuyas particulares? No, del mundo y de la gente. Es decir, que ese eneatipo que yo decía, ese goloso, ese tramposo, dice que no hay nada que valga, que todo es mentira, ¿no? Que todo es una farsa, todo es un no sé cuántos, no sé menos, ¿no? Y mi ganancia en eso ha sido, por decirlo así, ha sido ver que no, que hay cosas que tienen valor en sí misma, por ejemplo, la bondad, o la belleza, ¿no? o la verdad o lo verdadero, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más a mí me ha aportado la Gestalt, ¿no? Tener un norte y sentir que hay cosas que tienen valor en sí mismas, ¿no? Tengo un amigo que él me dice que él es un 7. Yo, como digo, no tengo tanto conocimiento. Siempre me dice, yo es que, por ejemplo, si pudiera quitar el dormir, lo quitaría, porque así tendría más horas para hacer más cosas, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, pero yo también veo como que eso que yo aprecio muchas veces en el arte, la belleza por la belleza, el disfrute por el disfrute, es como que tenemos valores diferentes en eso, ¿no? Claro, y en esa, con todos los respetos, pero la idea loca, es decir, la idea loca es como una especie de idea escondida que está por debajo de ideas. Por ejemplo, mejor si no durmiera, porque así tendría más tiempo para hacer. Es decir, la idea es que más es mejor que menos. Eso no es verdad. Yeah. No, en todo caso, no siempre, ¿no? Pero es una tendencia automática de ese tipo de carácter, como querer más, pensando que más es mejor. Entonces, cuando yo hablo de esa Gestalt claudiana y del apolíneo, la parte apolínea es la parte que es capaz de contenerse. Es decir, hasta aquí basta, de sentir que algo es suficiente, que no hace falta más. Y que ir a más o a buscar más sería una especie de perversión de la bondad, de la verdad o de la belleza, ¿no? Entonces, las personas que empiezan un proceso de terapia Gestalt para ellos mismos, para formarse también como terapeutas, con esto que nos estás diciendo, ¿qué cambios crees que experimentan, ¿no? Yo pienso, por una parte, conoces como tu personaje, identificas muy bien aquellas partes de tu carácter que quizás te están limitando en según qué aspectos, ¿no? Siempre que no en todas las escuelas Gestalt se introduce la formación en enneagrama.
Creo que en la formación del Instituto Humanista sí, por lo que me han contado, ¿no? Pero no todas. Entonces, cuando se introduce, desde luego es lo que tú dices. Pero más allá, a ver, yo creo que hay... Claro, a ver, no puedo dejarte de decir que yo estoy a punto de publicar un libro que se llama La Gestalt revisitada, en donde hago una lectura crítica de los 50 años de Gestalt, ¿no? Eso nos interesa mucho. Pues cuando si quieres, me preguntas. Entonces, lo digo porque uno de los capítulos es un análisis histórico y social, sociopolítico, de una cosa que se llamó en Gestalt la oración de Peirce, sí, que fue una frase que él dijo y que se ha tomado durante años como una oración, ¿no? Como una especie de lema inamovible. ¿Podemos repetirla? Sí, yo soy yo, doy mi versión, ¿eh? Yo soy yo y tú eres tú, yo no estoy en este mundo para llenar tus expectativas, ni tú estás en este mundo para llenar las mías. Si nos encontramos es maravilloso y si no, no hay nada que hacer. Hay otra versión, entonces lo que yo digo, mi tesis en ese capítulo del libro es que esa frase ha ido que nació en un contexto determinado y corresponde a una primera etapa del trabajo personal y a un contexto histórico-social, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, una sociedad muy confluente, muy fusional, de roles muy automáticos, en donde lo que se reivindicaba era desfusionarse. Lo importante era encontrar el yo en un nosotros, ¿no? Y eso mismo pasa como primera etapa muy clásico cuando alguien empieza un proceso gestáltico o una formación en Gestalt. Es como que redescubre el yo. Lo que pasa es que si eso se queda ahí, ese descubrimiento se convierte en algo crónico, o sea que empequeñece, ¿no? Una cárcel. Claro, justo, ¿no? Y hay otras versiones de esa misma oración o frase que... ¿Eso quería decir como quedar atrapado por la herida de alguna forma? Y por el infantilismo. Es decir, yo el ejemplo que pongo en el libro es que esto es bueno para parvularios, para P3, ¿no? O para primaria, pero cuando te haces más mayor, esto es una cárcel, un quedar atrapado, sea en la herida o sea en lo que en Gestalt se llama egotismo. Es como que el yo es demasiado presente y el tú falta descubrirlo todavía, ¿no? Que es la segunda etapa, que sería algo así como yo solo soy yo verdaderamente si tú eres tú. Para ser yo te necesito a ti, como tú para ser tú me necesitas a mí. Y parafraseando la primera, y si nos separamos, tú irás con las cosas mías y yo me iré con cosas tuyas. Esta sería la frase revisitada. Digamos. Revisitada, la primera revisitación, hasta llegar a la cuarto movimiento, que es la versión transpersonal de que yo tomo una frase de Thich Nhat Hanh, algo así. Thich Nhat Hanh. Que es yo soy tú y tú eres yo. Hay más coletilla, pero sería, es decir, que hay una parte de la confluencia a la trascendencia, ¿no? La confluencia es la simbiosis, la primera etapa. Para yo desapegarme de ese nosotros en donde me pierdo, tengo que hacer quita, ¿no? Pero en el final de ese camino, por decirlo así, si tú no estás, la vida se empobrece. Pero a nivel interno, yo no soy yo solo yo, si yo también soy tú. Es decir, hay una parte de mí, yo le llamo el yo colectivo, que es capaz de sentirse perteneciente a nosotros sin dejar de sentirse yo. Y eso es lo que se llama trascendencia, ¿no? Entonces, bueno. No sé si tiene que ver, cuando hablas de esta separación primera para encontrarme yo en mi unicidad, de quitar introyectos familiares, claro, parentales, es como una primera fase. Claro. Y cuando yo sé quién soy, de repente puedo volver a ese mar que claro, se da entre uno y el otro, ¿no? Exactamente. Pero sin perderme yo. Tampoco. Exactamente. Esa es la idea, exactamente, sí. Y luego otra cosa importantísima, no olvidar, que ocurre en el proceso terapéutico y en la formación en Gestalt, que tiene que ver con una idea personal de la Gestalt. De la Gestalt se ha dicho que era una terapia emocional.
Yo no lo creo, no la definiría así. Yo creo que es una terapia emocional para la gente mental y para la gente conativa, que lo primero que hace es hacer, ¿no? O lo primero que hace es pensar. Pero para la gente que es emocional, si solo fuera una terapia emocional no serviría mucho, porque esas personas emocionales, su problema es que sienten demasiado, tienen demasiada emoción. Yo creo que la gracia de la Gestalt está en la integración de los tres centros, es decir, lo emocional, lo mental y lo físico. corporal. Y ganar coherencia interna, ¿no? Como aprender a pensar lo que siento y pensar lo que hago, sentir lo que pienso, sentir lo que hago o dejo de hacer, hacer lo que siento, hacer lo que pienso, como poner en armonía esas tres energías, digamos, esas tres partes que todas y todos tenemos y que en la neurosis, en la enfermedad, funcionan como desacordadas, ¿no? Desreguladas, ¿no? Que no están en armonía, ¿no? ¿Cuán importante es el trabajo corporal en la terapia Gestalt? A ver, mucho igual que el trabajo emocional, ¿eh? No quiero desmerecerlo porque, digamos, una de las grandes cosas que hizo, en general, digamos, la psicología humanista, ¿eh? Es como, resumiendo mucho, 4 grandes corrientes dentro de la psicología y psicoterapia: psicoanálisis y conductismo, las 2 primeras, y la tercera fuerza, que se llama la psicología humanista, mediados del siglo XX, y una de esas corrientes de esa psicología humanista, además de otras, es la terapia Gestalt. Y a nivel histórico en la psicoterapia, y no solo en la psicoterapia, la gran aportación, o una de las grandes aportaciones, fue llevar lo emocional a la psicoterapia, es decir, valorar la emocionalidad, el conocimiento de las propias emociones, el aprendizaje de cómo expresarlas bien, como un valor que no estaba ni en el psicoanálisis ni en el conductismo, ¿no? Y algo parecido podríamos decir del corporal, es decir, todas las terapias corporales nacen de 2 fuentes, desde el punto de vista de la psicoterapia: Wilhelm Reich, la bioenergética, y Moreno, creador del psicodrama. No lo conocía, Moreno. Sí. Lo que pasa es que se habla poco de psicodrama. Cuando hablamos de psicodrama, ¿sería como a partir del teatro? Exactamente. Con el teatro, ¿verdad? Sí, justo. Es el trabajo con la escena. Es decir, lo que ahora se llaman constelaciones familiares, innova, no es lo mismo, pero las herramientas que utiliza son herramientas propias del psicodrama. Es decir, que implican movimiento e implican acción. Entonces, todas las terapias corporales posteriores de algún modo tienen que ver o con Reich o con Moreno o con ambos, ¿no? Y esa fue la gran, volviendo a tu primera pregunta, otra de las grandes aportaciones. Es decir, claro, a ver, vivimos en una sociedad, Descartes, ¿no? Pienso luego existo, una sociedad que me parece que vivimos aquí, ¿no? Entonces, un trabajo importante en general en todas las terapias es, digamos, descubrir la propia emocionalidad y descubrir la propia corporalidad, más allá de qué tipo de carácter sea uno o una, porque vivimos en una sociedad en que eso no está presente. Y lo que cuenta la gente al final de su proceso terapéutico o al final de su formación en Gestalt, frecuentemente es haber descubierto o redescubierto el propio cuerpo y el propio corazón, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esas transformaciones que tú ves en tus alumnos, en las personas que acompañas a través de la terapia Gestalt? Bueno, una serían estas, es como personas que vivían solo en la cabeza, que aprenden a vivir también en el corazón y en el cuerpo, ¿no? Y luego todo un aprendizaje de cómo manejarse con los conflictos, porque sobre todo aquí hablando ya de la formación o cuando el proceso terapéutico incluye trabajo grupal, cosa que cuando yo era joven, cuando yo empezaba, la terapia grupal tenía mucho más mercado, digámoslo así, que ahora. Ahora es... Sí, a mí me da la sensación de que cada vez se trabaja más. Terapia grupal no, se trabaja en formaciones. Es verdad, eso sí. Es como otra perspectiva, ¿no? Pero ahí lo que se aprende es manejarse con los conflictos interpersonales. Totalmente. Naturales y lógicos en toda relación humana. Entonces,
el grupo actúa como una especie de laboratorio en donde se aprende a cómo manejarse bien con lo que uno siente, con lo que el otro siente, con lo que el otro dice de mí, ¿no? Básicamente, ¿no? Recientemente les proponía a un grupo trabajar sobre qué es lo que me gusta de ti, qué es lo que no me gusta de ti. ¿Para qué sirve este ejercicio? Para entender que el amor, digamos, es lo que puede ocurrir después del deseo y después del odio. Wow, ¿por qué? Porque, si lo pongo en el ejemplo, para yo poder amarte, o sea, amor no es lo mismo que deseo, en primer lugar. Yo solo te puedo amar si está presente en la relación, o viceversa, lo que sí me gusta de ti y lo que no me gusta de ti. Es un gran aprendizaje. Claro. Porque si no exigimos perfeccionismo a las otras personas, igual que nos lo exigimos a nosotros, ¿no? Al menos para mí ese es un gran aprendizaje. Claro, y además está muy reforzado socialmente en esta sociedad de consumo, ¿no? Totalmente. Entre otras cosas, consumimos parejas, por ejemplo, ¿no? Vivimos solo la primera fase, la fase oxitocínica, que digo yo, 2, 3 primeros años en lo que aparece normalmente lo que me gusta del otro, porque si no, no me quedo. Pero cuando empiezan a ver lo que no me gusta del otro, me voy al Corte Inglés y me compro otra pareja, digamos, ¿no? Es como en lugar de entender que eso es una fase que toca trabajarla, porque si me quiero quedar con esa persona, para que nazca algo que no es el deseo, sino el amor, que es otra cosa, es necesario tener en cuenta las dos partes, ¿no? Me encanta porque en esta sociedad que mercantilizamos muchísimo las relaciones, yo digo mucho este discurso, sobre todo en desarrollo personal, incluso empresarial, aquello de las 5 personas con las que te rodeas, fíjate cómo es su vida y cómo sea su vida, pues va a definir la tuya. Y es como, bueno, es que al final estamos pidiendo que todo el mundo sea aquel prototipo que nosotros queremos, pero que no es la realidad. Eso es otra, tomo tu frase, eso es otra de las cosas que suelen ocurrir como resultado de un proceso terapéutico y de una formación en Gestalt. Hay diferencias, no es lo mismo, pero bueno, entender que aquello que ya hablamos alguna vez sobre sexualidad, cariño, en esta cama somos 6. Es decir, en esta relación parece que de 2 personas, están las 2 personas que están, el papá de él, el papá de la mamá de él. Es decir, que aquello que me pasa con las personas tiene que ver con cómo he aprendido yo a amar y ser amado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que se llama la transferencia? Y la contratransferencia, eso hay escuelas de Gestalt que trabajan con eso y escuelas de Gestalt más fritzianas o más del Fritz de Salin que no tanto, ¿no? Yo soy de los que sí. De los que sí, porque ahí ves las sombras, ¿no? Porque claro. Si en realidad, si no entras allí, tampoco te permites ver tus propias sombras, ¿no? Y porque, y te alejas de los demás. Y porque sanear, me parece que sanar tiene mucho que ver con limpiar, ¿no? Si no sanas la relación con tu padre y con tu madre hasta donde sea posible, y no siempre. El otro día alguien me preguntaba, ¿sanar la relación con mi padre es necesario? ¿Es posible? No, yo decía, no, es conveniente. Es decir, pero a veces eso tiene sus límites como todo en la vida, pero gracias a Dios y a la diosa que la vida tiene límites, porque si no, estaríamos todavía en la omnipotencia infantil. Es decir, aprender a manejarse con los límites, con el no del otro, con el no de la vida, forma parte de la salud, tal como yo lo entiendo, ¿no? Eso es lo que decíamos antes de lo apolíneo, de aprender a manejarse con lo desagradable de la vida, que no solamente es. Entonces, ese estilo de vida gestáltico, en mi versión, debería incluir aprender a manejarse con lo que duele, con lo que no gusta. Con lo incómodo. Con lo incómodo, exactamente, ¿no? ¿Tú crees que alguien puede acompañar a otra persona solo hasta donde se ha acompañado a sí mismo? A ver, sí, no, a ver, yo no lo diría de esa manera. A ver, lo digo de otra manera. En una relación terapéutica,
El terapeuta, la terapeuta es terapeuta sobre todo porque se conoce mejor a sí mismo que lo que el otro o la otra se conoce a sí misma. ¿Y cómo lo sabes esto? Se nota. Es algo que es decir, si yo como paciente percibo el conocimiento que tienes de ti, no porque tú lo digas, sino porque se nota en la interacción, eso a mí me da confianza. Pero no hace falta que tú hayas trabajado historias que yo no, o al revés, o que yo esté en historias que tú no. Es una cuestión más energética, más global. Pero desde luego, en este modelo de trabajo, el trabajo personal, la terapia personal es imprescindible. Porque yo digo que lo que desde hace 40 y tantos años llamamos formación en Gestalt, o en terapia Gestalt, yo creo que es básicamente una formación de gestaltistas. Reivindico ese concepto de gestaltista, ¿no? Es decir, un gestaltista, una gestaltista es un profesional, una profesional de la relación, no solamente de ayuda, sino alguien que trabaja con personas, que aprende a utilizarse a sí misma como instrumento principal de trabajo, aunque no único. Entonces, para hacer eso tienes que tener instrumento limpio. Porque si no, con lo que trabajas es con el ego, no con el ser, digamos, ¿no? A veces me pregunto si no sería algo que tendríamos que hacer todos para el bien nuestro y de nuestras relaciones cercanas, nos dediquemos o no a este ámbito, ¿no? Yo un cambio que puedo ver en ese sentido desde hace 40, 50 años ahora, es que ahora estamos mucho más cerca de lo que tú dices, cosa que yo recomendaría. Yo creo que una terapia, más corta, más larga, bien hecha obviamente, sería recomendable, yo creo que casi para todo el mundo, excepto para quien no la puede hacer por demasiado enfermo, es decir, hay personas que no, psicosis graves, trastornos límites que no admiten ningún tipo de, que solo pueden curarse, entre comillas, solo pueden sostenerse a través de la medicación, y no todos. O en el otro extremo, yo digo que hay angelitos, como la canción de Machín, angelitos negros y blancos y amarillos, es decir... ¿Personas desencarnadas o no sé qué me estoy imaginando? Personas buenas. Ah, personas de buen corazón. De buen corazón, sí, cuya presencia emite luz, emite calma, emite bondad. Es alucinante porque hay personas que han vivido experiencias muy duras en su vida y que algunas de ellas han hecho terapia, algunas de ellas no, y siempre hay consecuencias de eso. Pero yo veo, voy a poner un ejemplo, mi madre tuvo una infancia complicada, ¿no? Nunca ha hecho terapia, nunca ha ido al psicólogo, pero ella tiene una capacidad de amor que yo he conocido pocas personas de esta forma, ¿no? Y en cambio veo otras personas que han vivido esa misma experiencia. Sería otra manera de definir a estas personas que yo llamo ángeles. Personas que son capaces de mantener el corazón abierto cuando la vida no está abierta, digamos, no le ha tratado a uno mismo. Estas personas, bueno, Claudio ponía el ejemplo de Brahms en la música, ¿no? Brahms, el compositor, como alguien que de modo espontáneo llegó a un alto nivel de desarrollo psicoespiritual y que se traduce en su música. Claudio decía, y yo estoy de acuerdo, lo he comprobado, que escuchar a Brahms es como como hacer psicoterapia. Hay música de Brahms que es como que te pone en un estado difícil de definir con palabras, ¿no? De centramiento, de calma, de luz, de contacto con estas tres Bs, ¿no? Belleza, bondad. Estaba pensando en esto. Justo. Estaba pensando en esto. ¿Tú crees que es muy importante también el desarrollo de la creatividad haciendo la formación de terapia Gestalt? Claro, haciendo la formación y haciendo el proceso también. Es decir, digamos, nuestra sociedad, ahí me venía un verso de Víctor Manuel, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal, ¿no? En una canción que se llama Soy un corazón tendido al sol. Nuestra sociedad no enseña a nuestros infantes a desarrollar la propia creatividad. Sino, si esto se la fuera, esto se la dentro, trabaja más con la instrucción.
meter adentro cosas que vienen de fuera, sobre todo conceptos, fechas, datos, listas, en lugar de lo que Sócrates llamaba la mayéutica, es decir, sacar de dentro afuera. Entonces yo creo que la creatividad sería eso, poder sacar afuera lo que una lleva dentro, ¿no? Y eso es lo que hace el proceso terapéutico. Eso es lo que hace el proceso terapéutico, entre otras cosas. Sí, sí. Porque te autoriza para ser quien eres. Como que normalmente la creatividad está inhibida por la voz que dice tú no, tú eres torpe, malo, mala. Y hay como una especie de autodescubrimiento de la autoimagen o del autoconcepto. Entonces es como la idea de que, pues igual sí. También la creatividad es como aprender a tomar caminos no habituales, ¿no? Como ver que si yo me quiero mover de aquí a la silla aquella, puedo ir ya por aquí, pero puedo pasearme por la sala y acabar ahí. Puedo concebir que la silla no es una silla y que puede ser, por ejemplo, o una mesa, claro, o un tambor, claro, o cosas distintas, ¿no? Claro. A mí con todo esto que dices pienso realmente en cuántos ámbitos de nuestra vida afecta positivamente el hecho de hacer una terapia como puede ser la Gestalt y formarse en eso, ¿no? Que pueden ser la relación más importante que es con uno mismo, la relación con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos, también en lo laboral. Eso voy a decirte en lo laboral, claro, claro. O sea, realmente hay como es una cosa que toca muchos ámbitos. Claro, hay tres como asuntos principales, ¿no? Que es lo que en la teoría del eneagrama definen lo que se llaman los subtipos, ¿no? Uno es el centro bajo, que se llama, es decir, la conservación. Entonces la terapia, el proceso, la formación sirve para aprender a cuidarse mejor, aprender a tratarse mejor, que tiene que ver con la cosa de casa, dinero, salud, alimentación, espacios de autocuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería uno de los primeros o uno de los posibles ámbitos de mejora. El otro es lo que se llama en el eneagrama lo sexual, pero aquí entendido como lo relacional, es decir, mejorar las relaciones con la pareja, con la familia de origen, con los amigos, básicamente. Y el tercer ámbito es lo social, es decir, social que básicamente es o el trabajo, o el estudio, o el voluntariado. Entonces esto es muy importante para la salud global, para la salud mental, porque se trata de desarrollar un vínculo con el mundo en el que la persona sienta que puede aportar alguna cosa. El famoso propósito que ahora está. Claro, aunque sea pequeñito, ¿no? O el gusto por hacer bien lo que hace, ¿no? Y esto, volvemos a Los Ángeles, te lo encuentras, por ejemplo, yo me lo he encontrado varias veces con camareros. Cuando alguien hace muy bien su trabajo y notas que está disfrutando de hacer lo que hace, te está aportando algo que no es solamente el café, sino que... Es la actitud. Eso, y se está aportando a sí mismo o a sí misma, ¿no? Pero en general sería como... ¿Cómo me gano la vida? Sería, ¿no? Y normalmente tiene que ver con esos tres ámbitos. Entonces, la terapia, la formación, potencialmente es capaz de mejorar todos esos tres niveles, ¿no? ¿Y tú crees que todos tenemos como esa cosa que nos hace sentir a nivel laboral o a nivel de aquello que yo ofrezco, que nos hace sentir alineados? Y que si no estamos haciendo eso, al contrario, nos sentimos como que no es nuestro ámbito y no lo disfrutamos o nos sentimos frustrados. Sí, lo que pasa que yo lo diría de otra manera, es una suerte poder sentir que has encontrado tu kairos, ¿no? Tu destino, tu cosa, tu trabajo, tu lugar en el mundo. Porque la sociedad en la que vivimos no lo facilita, ¿no? Creo que es de Gandhi la frase de no es nada sano vivir en una sociedad profundamente enferma. Por ejemplo. Bueno, esto Gandhi, pero también lo había dicho Wilhelm Reich a mediados del siglo pasado, es decir, no es la primera vez que se dice, ¿no? Pero, es decir, Maslow, un psicólogo humanista de mediados de los años 50,
hizo una cosa como es muy conocida que se llama la pirámide de Maslow. Es una pirámide donde abajo están las necesidades básicas, comer, dormir, bla, bla, dinero, y aquí están las necesidades de autorrealización, ¿no? Lo que él decía es que es como si tú pusieras un líquido, ¿no? Lo llenaras de líquido, mientras no se llena el depósito de abajo, no sube el de arriba. Es decir, si no tienes solucionadas o encaminadas tus necesidades de alimentación, de casa, de dinero, de trabajo, de mínima relación social, no puedes llegar a preguntarte o a sentir cuál es mi propósito en la vida. Pero tienes que sobrevivir. Claro. Y vivimos en un sistema que le interesa que sobrevivamos, no que nos hagamos preguntas. Claro, porque si no nos preguntaríamos qué no nos gusta del sistema. Por ejemplo. Y quizás desmontaríamos más cosas, ¿no? Claro. Absolutamente. Pues muchísimas gracias, Albert. Es todo un honor esta conversación. Yo siempre que hablo contigo siento como una expansión a nivel mental de cosas que me aportas. Y para ir cerrando esta conversación, me gustaría también preguntarte, ¿hacia dónde crees que se encamina la Gestalt? Cosas que se están añadiendo o que tú crees que haría falta añadir. Es diferente que haría falta añadir o que hacia dónde se... Perdón. A mí me gustaría que se encaminara más hacia lo social. Es decir, sacar a la Gestalt de la consulta, no para dejar de hacer consulta, pero llevarla más a ámbitos como la educación, el trabajo social, el trabajo con ONGs, las empresas. Es decir, contagiar más lo contagiable del mundo. Por eso hablo de gestaltista, porque en la formación en Gestalt una cosa que yo critico en el libro es que si no tenemos en cuenta, normalmente los alumnos quieren ser como papá y mamá, es decir, como los formadores, que la mayoría somos terapeutas. Los alumnos quieren ser terapeutas. Y a veces hay, yo qué sé, educadores sociales, por decirlo así, que quieren transformar su vida y dejar de ser educador social para ser terapeuta, lo cual está muy bien, pero estamos perdiéndonos un educador social gestáltico. Es decir, esa persona podría aplicar a su trabajo lo que aprende en la formación y en su proceso, de manera que su trabajo lo pudiera hacer de modo más humano. Alguien decía esa palabra también en un grupo reciente, ¿no? Como no perder la humanidad, que yo creo que es una de las cosas que aporta la psicología humanista, precisamente, ¿no? Y entre ellas la Gestalt, que es poner a la persona en el centro, no olvidarnos nunca de que somos personas. Me encanta que digas esto. Yo tengo varias personas, amigas, amigos que trabajan en escuelas y siempre me dicen, mi función es enseñar, pero yo estoy, por decir, maternando, pero de alguna forma sí, yo hago esa función de psicólogo también. Claro. ¿No? Y es como, es que esta herramienta es tan importante si trabajas con otras personas de menor edad para ayudarlas a relacionarse con su mundo interior en tus relaciones personales. O sea, realmente y fíjate, debe ser una asignatura. Claro, fíjate cuánta gente, yo al menos yo soy el primero, pero he conocido mucha, que cita a ese profesor o profesora en el colegio que tanto le influyó. Sí, que le enseñó algo más que la asignatura, ¿no? Yo creo que ese es un lugar, ese profesor o profesora podríamos decir, con mucho respeto y perdón por comillas, que fue un profesor o profesora gestáltico, entendido como que se ponía ahí como persona. Estaba, ¿no? Practicaba eso de la presencia, la conciencia y la responsabilidad, ¿no? En mi caso concreto le llamábamos, era un profesor de quinto y sexto de bachiller de entonces, que le llamábamos el cabolo, ¿no? Porque tenía cabeza muy grande. Enrique Martí Lloret. Me he imaginado. Y fue una revolución. Yo creo que yo lo considero mi primer maestro. Yo tenía 15 años por ahí. Claro, es que tienen una gran influencia los maestros y las maestras. Claro. Y para mí fue descubrir desde la cuestión más política. Por ejemplo, él decía, no existe España, existen los españoles. O frases de ese tipo, ¿no? Muchos
Sócrates era su gran referente, entonces explicaba muchas cosas. Y a él lo despidieron del colegio por pervertir a la juventud. Ya. Que era precisamente lo que le acusaban a Sócrates, ¿no? Y no, perversión ninguna. Lo que hacía es abrir, en ese caso, abrir la cabeza. A mí me ayudó mucho a ver que las cosas podían ser de otra manera, como a mí me las habían contado, ¿no? Qué maravilla. Yo también pienso en esto que dices. Por ejemplo, yo me formé, hice varias formaciones en desarrollo personal, conciencia psicocorporal, y tuve un momento de decir, ostras, entonces tendré que ser terapeuta, ¿no? Pero yo cuando me veía en ese papel, yo no me sentía. En cambio, me he dado cuenta tiempo después que en el ámbito de la comunicación, Claro. cuando yo estoy haciendo una entrevista, con todo ese bagaje que yo tengo que me ha permitido ser más empática, más receptiva, estar más en presencia de la otra persona, eso me hace tener... Y si me permites el comentario, si no luego lo cortas, yo creo que es la tercera vez que estamos así, ¿cómo te utilizas a ti misma? Es decir, primero está la fase en que piensas qué voy a preguntar, pero cuando tú estás ahí, no estás ahí. No. Y eso, o sea, en ese sentido, tú serías una entrevistadora gestáltica. Es decir, ¿qué quiere decir? Me gusta ese apodo, ¿no? Claro. Porque el bombero gestáltico. Entonces, a quien está el maestro aquí, gestáltico. claro, le das la impresión de que está con una persona. Y una persona que está ahí, eso se llama presencia. Entonces, es eso, totalmente. Claro. Para mí el otro día lo pensaba, digo, si yo tengo que revisitar momentos de mi semana, esas horas que yo siento que son más plenas, son las que estoy entrevistando a alguien. Porque yo no estoy nada más, no estoy pensando qué haré después, qué haré antes. Estoy 100% aquí. Y eso permite que haya algo que se dé, que a veces va más allá de la persona que tienes delante y de ti mismo. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa en terapia también, ¿no? Claro, pero no solo en terapia, eso iba, ¿no? El bombero gestáltico. El médico gestáltico. Claro, el médico gestáltico. Es como cuando estás frente a alguien que sientes que está ahí. Sí. Eso que parece de perogrullo no es tan fácil. Y el hecho de que esa persona esté ahí, sus diferentes funciones, produce un efecto en quien eso lo recibe, ¿no? Entre otras cosas porque te invita a estar tú ahí. Totalmente, absolutamente. Oye, Albert, una última pregunta. ¿Cuáles crees que son esas facetas, esos valores que hace que una persona sea un buen terapeuta? Y por el contrario, aquellas que no. Errores comunes. Errores comunes. El narcisismo, entendido como pensarse por encima de la otra persona. Es decir, que un terapeuta puede tener más conocimientos sobre psicología o sobre Gestalt o sobre psicoterapia que la otra persona, pero eso no significa que esté por encima, ¿no? Yo creo que cuando el terapeuta se considera a sí mismo, a sí misma, un enfermo frente a otro enfermo, por llamarlo algo bruto, gana mucha calidad la terapia, la relación. Entonces, de tú a tú. Sí, no así, exactamente. De tú a tú en ese sentido. No es que la terapia sea una relación de tú a tú, no es una relación igualitaria. Hay el terapeuta y el cliente-paciente, pero yo no me escondo de mi propia enfermedad. Yo no me escondo de mis propios déficits, de mis propios talones de Aquiles, como esa. Eso es lo que decía al principio de la autenticidad. Sientes que estás con alguien cuando un terapeuta está así, o es así, que intenta estar de verdad en ese momento, ¿no? Ese famoso concepto del aquí y ahora. Pues que eso es la salud, es decir, si fuéramos capaces de vivir a cada momento como si ese momento fuera el último y el único, ya está, poco más que hacer, ¿no? Como un gato. Por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Albert. Es una conversación súper rica, repito, pero como todas las que yo he tenido contigo. Y tenemos unas personas aquí que han venido también a escuchar este podcast en vivo y no sé si alguna de ellas tiene alguna pregunta, alguna duda a añadir, que sería súper interesante también. Yo encantado.
Hola, Albert. Hola. Un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta, viendo que han venido también algunos alumnos de la formación en terapia Gestalt del Instituto Humanista, te quería preguntar, ¿qué le aconsejarías a un terapeuta novel? ¿Un consejo o una visión de cómo empezar a hacer terapia? Que no se olvide de su trabajo personal. Esto sería de su terapia personal, quiero decir. Que por el hecho de ser terapeuta y empezar a ejercer, una, no descuide su trabajo personal y dos, no descuide la supervisión, que es un concepto que no ha aparecido todavía, que tenga conciencia de que está trabajando con material muy sensible y que es muy fácil hacerle daño al otro. Y que las garantías de eso, no sé cómo llamarlo, una es ese trabajo personal, por supuesto, en la línea que antes decía de conocer lo mejor posible el propio ego. Porque eso te dice cómo probablemente tú vas a hacerle daño al otro. Son estilos de daño al otro. Entonces, si te los conoces, sabes a qué tienes que estar más atento, más atenta, ¿no? Pero después el asunto de la supervisión, es decir, poder asesorarse durante un tiempo, unos años, no sé, cada cual verá, con alguien que tenga más experiencia para revisar tus casos. A mí me parece, yo hace muchos años que doy supervisión y que en su día supervisé yo, etc. Y me parece que es un instrumento fundamental, sobre todo al final después de la formación, ¿no? Porque en la formación está, que fue un modelo que en realidad yo lo importamos de Francia, en mi caso, lo que llamo prácticas supervisadas, es decir, ese tercer año donde los alumnos se van a mostrar frente al grupo, en su sesión individual, etcétera, grupal, pero yo me refiero a casos reales. Cuando termina la formación, el paso que yo recomendaría antes que cualquier otro es supervisión. Porque es muy importante que tengas buen feedback de tu trabajo. Entonces, si supervisas, tienes la ocasión de revisar y corregir aquello que no o aquello que menos, ¿no? Entonces, dos consejos, no olvidar la terapia y supervisión. Yo te quería preguntar, Alberto, si consideras que la terapia Gestalt es la terapia más profunda que hay y si es así, ¿por qué? Buena pregunta. En el libro este que citaba, que hago una revisión, el último capítulo es lo que sí de la Gestalt y lo que no de la Gestalt 50 años después, ¿no? Y lo que sí de la Gestalt es que yo, a pesar de las críticas que hago, me sigue pareciendo que los procesos más profundos en las personas que yo he visto son a través de la Gestalt. Sobre todo de la Gestalt claudiana, ¿eh? No tengo ya hace muchos años referencias de gente que se forma en Gestalt y no maneja o no toma ese modelo claudiano que se expresa en el SAC, que incluye meditación, por ejemplo, un asunto fundamental. Si no se ha aprendido en la formación, que hay escuelas que lo enseñan más y escuelas que lo enseñan menos. Es decir, la meditación, ¿por qué? ¿Por qué es más profundo? Bueno, porque te lleva a lugares más profundos. Es decir, aprender a meditar significa aprender a tomar contacto con un lugar de ti, seguramente de los más inalterables. Es como el tente tieso, ¿no? Que lo tumbas y vuelve. ¿Por qué? Porque tiene el centro de gravedad aquí abajo, ¿no? Entonces, aprender a meditar es aprender a buscar una posición en la que no se te pueda tumbar. Y mi práctica y mi propuesta es meditación en la vida cotidiana, ¿no? Aprender a meditar yendo al bar, haciendo el amor, tomando un café. Ese es un aspecto. Otro es el aspecto enneagrama. Es decir, lo que el enneagrama dice es que hay dos partes en cada quien, una parte esencia que es común a todas las personas y una parte ego que es ese uniforme que nos ponemos, ¿no? Entonces, si el trabajo gestáltico, claudiano y no claudiano, ha potenciado descubrir tu cuerpo, descubrir lo emocional, descubrir cómo manejarte con los conflictos con los otros, le añadimos esa conciencia de que eso que yo creo que soy, no soy, o no solo soy eso,
es como un submarino que va a lo profundo, profundo, ¿no? Hay otras herramientas, ¿no? El teatro terapéutico, en fin. Pero yo he visto transformaciones, y también hablo de mí mismo, más profundas en la Gestalt que, por ejemplo, en el psicoanálisis, en el que lo que transformas es básicamente tu visión del mundo y tu lugar en el mundo. Pero no hay un trabajo emocional, o no hay un trabajo corporal, o no hay demasiado trabajo interpersonal. En el conductismo transformas los síntomas, pero no la persona. Sería comparable a lo que ocurre pues, en un trabajo de bioenergética, por ejemplo. Enfoques que podrían tener esa profundidad podría ser la bioenergética, por ejemplo, ¿no? Sobre todo porque hay muchas escuelas, o algunas escuelas bioenergéticas, por ejemplo, la escuela de Juan José Albert, un libro que se llama Ternura y Agresividad, que integra la Gestalt e integra el trabajo claudiano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esto para mí es de las cosas mejores de la Gestalt. La capacidad de transformación profunda de las personas. No solo de los síntomas de las personas y no solo la mejor adaptación al entorno, sino la transformación, ¿no? Yo vuelvo al libro, ¿no? El primer capítulo, decía, el último capítulo es lo que sí, lo que no de la Gestalt, pero el primer capítulo se llama La Gestalt revolucionaria, que requiere reivindicar el nacimiento de la Gestalt como contracultura. Es decir, la Gestalt nació diciéndole al sistema no. Eso no es lo que yo quiero, ¿no? Y eso fue parte de su primer éxito porque acogió a muchos jóvenes, entre ellos este que está aquí, que buscábamos alternativas al sistema, ¿no? Al mainstream, etcétera, ¿no? Como que había una cosa que no nos acababa de gustar de lo que se nos plantea. Entonces la Gestalt te decía, entre otros enfoques, no solo la Gestalt, mira dentro de ti. Yo recuerdo el impacto que tuvo sobre mí un libro, no de Gestalt, sino de ese enfoque Gurdjieff que decía, que se llamaba La mirada interna. Y a mí lo que me impactó fue el título, Mirada interna. Y decía, ¿mirada interna? ¿Puede haber, ¿puede haber una mirada interna? Es decir, ¿hay algo dentro de mí? Además de un automático, de uno que sobrevive. Y claro, eso fue el inicio de un largo viaje, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que te propone la Gestalt. ¿Y tú qué dices, no? Esa tercera pata, responsabilidad, ¿no? Presencia, estate ahí. Vive a cada momento de tu vida lo más plenamente que puedas. Conciencia, aprende a darte cuenta de cuándo estás ahí y cuándo no estás ahí, o cuándo estás parcialmente. Y responsabilidad, cae en la cuenta de que con salvedades importantes de tipo sociocultural, sociopolítico, estás aquí esta noche porque quieres estar. Así que aquello que sucede en tu vida es lo que tú estás queriendo que suceda. No si te lo cuentas de otra manera, te estás engañando en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, eso me parece de la sencillez que tienen las grandes cosas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Albert. Claro. Quería que me explicaras un poco en qué consiste el método RAMS, que me ha llegado información de que vas a hacer un taller dentro de poquito y quería preguntarte de qué se trata. Bueno, el método RAMS es un nombre un poco prepotente, un poco así. Me lo sugirió un querido alumno de llamarle así digamos que es el tesorito, ponemos la perlita, a la que yo he llegado fruto de mi recorrido personal y profesional. Entonces, yo lo he llamado Gestalt integrativa también, que significa que para mí, en mi método de trabajo, en las herramientas que yo uso profesionalmente, eso es el método RAMS, la Gestalt sigue estando en el centro y explico por qué y que sí y que no, pero yo tomo elementos de otros enfoques terapéuticos, psicoanálisis lacaniano, eneagrama, terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica, sexología, musicoterapia, además de mitología, simbología y psicología transpersonal. Entonces,
es una especie de método que integra, o sea, y que parte de la idea de que la Gestalt no es lo mejor para todo y en todos los casos y siempre, que hay otros enfoques que hacen cosas muy bien. Y yo explico cómo lo integro yo, por ejemplo, pues de la terapia sistémica al concepto de sistema, el uso del trabajo con parejas, por ejemplo, ¿no? O del psicoanálisis lacaniano, varios conceptos que me parecen geniales, como el goce, por ejemplo, ¿no? El goce, que es así muy resumidamente, es lo que Freud llamaba repetición, Lacan llama goce y en psicología clásica se llamaba el beneficio secundario de la neurosis. Es decir, es aquello, o en Matrix, la película, es Mr. Smith. O sea, el goce es la fuerza que hace que no cambiemos, que sigamos repitiendo la neura aunque nos produzca malestar. Porque tenemos, el lema podría ser, más vale malo conocido que terrible por conocer. Como una especie de gustito amargo que tenemos en repetir lo que conocemos, y de eso que conocemos es lo que normalmente corresponde a la parte más antigua. Mientras que Neo, en Matrix, la parte nueva sería ¿por qué hay cosas que no cambian si está claro que no te gustan? Entre otras cosas, el goce es un concepto para explicar eso, ¿no? Entonces, voy a intentar, si es que resumirlo en 12 horas, algo que en su origen tuvo 6 fines de semana, donde aquí es una versión más corta, pero bueno, creo que se puede dar una idea general de cómo, y probablemente no hemos hablado todavía, pero que si la cosa va adelante, poder proponer, depende del tipo de alumnado que venga, revisar casos, por ejemplo, ¿no? De casos, ¿cómo sería esto mismo desde este prisma o desde este otro? ¿Por qué en este caso utilizar tal enfoque o tal concepto y no otro? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué cosas van mejor desde la Gestalt? ¿Qué cosas como? Es decir, se trata de poner de enseñar un resumincísimo de lo que para mí ha sido mi recorrido personal y formativo, a donde yo he ido a acudir a buscar cosas que no encontraba en la propia Gestalt. Hola, Albert. Hola. Una pregunta muy corta, pero ¿cómo vinculas o cómo se puede vincular la espiritualidad con la Gestalt? Bueno, habrían varias maneras de decir eso. Una es que yo creo que la Gestalt, por su propia estructura y por su propia manera de estar hecha, es como una especie de versión actual de un vehículo muy antiguo. Es decir, por ejemplo, cuando la Gestalt dice vive ahora, es cosas que decía el budismo desde hace 2000 años, o entrégate al dolor, estos decálogo claudiano, ¿no? De entrégate al dolor como te entregas al placer, ¿no? Es como permite un autoconocimiento que no es solo mental. Entonces, claro, habría que definir qué entendemos por espiritual, ¿no? Una manera muy sencilla que yo entiendo lo espiritual, hay otras más, pero esta sería, lo espiritual ocurre, volviendo a lo de los 3 centros, cuando en una misma unidad de tiempo y espacio alguien es capaz de estar presente a la vez a lo corporal, lo emocional y lo mental. Cuando tienes ese tipo de conciencia simultánea de esos 3 centros, abres la puerta a lo que los antiguos llamaban alma, que es equivalente a lo espiritual. Claudio lo expresaba con el tetraedro, la pirámide triangular, como 3 centros que están en el mismo plano, como 3 vértices de un triángulo, este y este. Y cuando una instancia hace así, y es capaz de ver los 3 a la vez, esa es la dimensión espiritual. Y eso se nota mucho, yo lo he notado mucho en la diferencia a nivel más conceptual entre el experimento y el ritual, o la ceremonia.
El experimento, como seguramente sabréis, es la unidad esencial de intervención desde la Gestalt. Es un concepto de Sinker, de alguien de la escuela esta del este, pero no exactamente la misma que Goodman. Un experimento es cuando un terapeuta propone, por ejemplo, una cosa al paciente o al cliente, ¿no? Y un experimento puede hacerse solo mentalmente, solo corporalmente, solo emocionalmente. Y a veces ocurren los tres, pero cuando yo he coordinado ceremonias o rituales, la presencia requerida es una presencia en la que las personas estén presentes, intenten estar presentes a la vez en los tres centros. Cuando eso ocurre, la energía que sucede toca eso espiritual, ¿no? No podía dejar de ver manzanas en la sala, no sé por qué será. Hicimos un taller que decía antes también Mireia ¿cómo le llamáis? Máster en espiritualidad, desarrollo psicoespiritual. Y hicimos varias cosas en el taller que a mí me tocaba, y una cosa que era una especie de cosa con manzanas y una meditación al final del día sábado, es decir, con toda la carga de todo el día, ¿eh? Y la energía que se respira en esos momentos que se acercan mucho a la meditación, eso sería, digamos, lo espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Gestalt? Es una manera de entender lo espiritual como unión de esos tres centros, ¿no? Otra manera sería entender lo espiritual como la conjunción de dos elementos. Uno, la conciencia de que exista algo más grande que yo, que corporalmente sería ese gesto de bajar la cabeza o de como una cosa antinarcisista, digamos, ¿no? Y que esa conciencia de que exista un todo mayor produzca descanso, gozo o empoderamiento. Es decir, que es una especie de pequeñez que no te hace más pequeño, sino más grande, digamos, ¿no? La rendición. Eso es, esa muy buena palabra. Entonces, ahí está el link con la Gestalt. La Gestalt te enseña a rendirte a la experiencia, a dejarte llevar por lo que la vida dice, ¿no? Esto de que yo llamo actitud María, se me fue un momentito. ¿Actitud María? Sí, ahora voy. De estar abierto a lo que la vida dice, ¿no? Es decir, la actitud María tiene que ver con aquello de que los sufíes, que es la versión esotérica del Islam, digamos, más o menos mística, dicen que lo importante de María, la Virgen María, no era que fuera virgen genitalmente hablando solamente, sino que era virgen de plan, virgen de proyecto. Y cuando se encuentra con lo divino, ¿no? Esa experiencia que algunas personas hemos tenido de encuentro con lo que se llama el misterio, ¿no? Con lo espiritual, con lo... La primera reacción es contraerse, pero ella tuvo la posibilidad de poder contraerse y abrirse con la frase era: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Es decir, «He aquí la esclava de la vida, hágase en mí lo que tú dices, vida, y lo que yo no hago, y no lo que yo digo». Ese tipo de rendición, ¿no? De poder mantener el corazón abierto cuando la vida se pone oscura, o se pone... La vida hace una cosa que yo no quiero que haga, me mata no sé quién, o me quita esto, o me sucede aquello, ¿no? Entonces, la Gestalt, ahí va lo dionisíaco, es contención, pero también es rendición. Ese es otro punto en común, ¿no? A mí me gusta mucho un verso de Lluís Llach que expresa eso, que dice en castellano, que en el dejarse vencer empieza la playa enamorada que no sabe de larga espera y abre los brazos, no fuese que la ola quisiera quedarse esta vez. Como, ya sé que no se va a quedar, pero abrir los brazos provoca en mí un estado psicoespiritual que me merece la pena, se quede la ola o no. Algo así, ¿no? Quiero que serían dos puntos de conexión importantes, creo.
Bueno, pues si no hay más preguntas, ha sido un tremendo placer, Albert, decir a las personas que si quieren más información, tanto de este taller sobre el método RAMS, de psicoterapia integrativa, como de la formación en terapia Gestalt, que lo pueden encontrar en la web de Instituto Humanista. Exactamente. Y que muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos vosotros. Y a todos vosotros y vosotras.